la grabación, teniendo hoy 21 de junio, siendo las 4 de la tarde. Iniciamos con la grabación. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Por favor, me empiezan a confirmar si están visualizando mi pantalla en este momento, por favor. Bueno, estamos en el curso de el proceso de la venta. Les doy la más cordial bienvenida a este curso. Estoy colocando nuevamente el enlace de la asistencia en el chat para que por favor diligenciemos la asistencia. La ficha de ustedes es la 257-7388. Estamos realizando la segunda sesión en línea de este curso. Recordarles que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y que tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo. En el orden del día vamos a tener la bienvenida, algunas recomendaciones. No activar micrófonos, no activar cámaras, las sesiones quedan grabadas, ustedes las podrán ver con posterioridad, se las enviaré en los correos electrónicos y también las pueden revisar en la plataforma ingresando por contenido del curso en la opción proyectos, sesiones en línea. Ahí van a encontrar la carpeta de grabaciones. La asistencia ya la he colocado en el chat, es un formulario con 3 preguntas sencillas, el nombre completo, el número del documento de identidad y el número de ficha, que para el caso de ustedes es la 257-7388. Vamos a ver las generalidades de la segunda unidad, todo de acuerdo al material de formación que nos ofrece el curso, y vamos a ir desarrollando las preguntas que se vayan presentando a lo largo de la sesión. Hemos estado desarrollando este cronograma que ustedes recibieron desde el inicio del curso. Este curso empezó el 9 de junio y tiene como fecha límite para recepción de evidencias el 10 de julio, para que no se les olvide esa fecha. Pasada esa fecha, pasada la medianoche del 10 de julio, ya no puedo recibir ni calificar evidencias, para que por favor lo tengan muy presente. Es la fecha límite, 10 de julio. Estamos desarrollando la segunda unidad, o sea que estamos en esta unidad, actividad de aprendizaje 2, realizar actividades promocionales para el portafolio de productos y servicios de acuerdo con los segmentos del mercado. Y estamos desarrollando hoy la sesión en línea, hoy 21 de junio, en las 4 de la tarde. Estas son las evidencias que son calificables para esta segunda unidad, y esta unidad va desde hoy 16 hasta mañana, desde el 16 de junio, hasta mañana 22 de junio. También hemos trabajado con la guía de aprendizaje que ustedes encuentran directamente en el material de formación, y a través de ella es que vamos a encontrar cuál es la temática que desarrollamos, cómo la desarrollamos y cuáles son las evidencias que necesitamos desarrollar para poder alcanzar el resultado de aprendizaje planteado. Para hacer el seguimiento del curso, ustedes mismos lo pueden hacer ingresando en el curso en el menú herramientas, aquí en la opción que dice calificaciones. Ingresan por acá, buscan esta columna naranja que se llama actividades complementarias, le dan clic en el más de la columna naranja y él les va a desplegar todas las columnas que hacen parte de las calificaciones. Y ya en la medida que ustedes van presentando las actividades, pues van a ir encontrando la calificación. Así que ustedes mismos pueden hacer seguimiento de su proceso formativo. Entonces les decía que estamos en la segunda unidad, realizar actividades promocionales para el portafolio de productos y servicios de acuerdo con los segmentos del mercado. Entonces vamos a hablar en términos generales de la segmentación de mercados. Y vamos a decir que en este momento ha cobrado gran importancia en el desarrollo de los productos dentro de las organizaciones la segmentación de mercados, ya que no solamente busca identificar una serie de potenciales clientes y usuarios, sino también permite mejorar aspectos intrínsecos y extrínsecos, es decir, internos y externos, tanto del producto como del servicio en sí mismo dentro de las empresas, para así cautivar un mejor mercado. Eso es lo que se busca básicamente con una segmentación de mercados. El material de formación nos ofrece estas imágenes como una especie de mapa mental sobre las generalidades de la segmentación de mercados. Entonces vamos a ir hablando principalmente, la primera de ellas, vamos a hablar de la definición.
¿Qué es segmentar mercados? Digamos que esta segmentación nos permite identificar aspectos comunes entre los componentes del mercado objetivo, o sea, hacia dónde estamos fijando el objetivo de nuestro negocio, de nuestra distribución o de nuestra producción. Y lograr así reconocer cuáles son los deseos, los gustos, las necesidades, entre otros aspectos de los grupos objetivos, o sea, hacia donde estamos enviando nuestros productos. La segmentación o subdivisión en grupos homogéneos de clientes, cada uno de los cuales puede señalarse como un mercado. Entonces es dividir como en grupos homogéneos, dependiendo de muchas cosas. Vamos a ver, dependiendo del tipo de segmentación, si lo hacemos por edades, si lo hacemos por género, si lo hacemos por ocupación, por tipo de trabajo, ¿sí? Vamos a definir cuáles serían los objetivos. Los deportistas, por ejemplo, es un ejemplo de segmentación, es un segmento atractivo para el diseño de zapatos deportivos, ¿cierto? Entonces, las empresas que diseñan y distribuyen y producen zapatos deportivos, pues su mercado objetivo serán los deportistas. Esa es la parte del segmento del mercado para ellos. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la segmentación? Pueden contar con diversos objetivos dependiendo del plan estratégico de la compañía, el plan de acción o plan de ventas del departamento comercial. Algunos objetivos, digamos, que podemos resaltar son, primero, identificar y analizar el comportamiento de consumidores a la hora de decidir la compra. Entonces, en esto de hacer práctico este curso, la idea es que cada uno en su entorno laboral, de acuerdo al tipo de actividad que ustedes realicen, o si es un emprendimiento o si es una empresa, el tipo de mercado en el cual ustedes se desenvuelven, cuál es el objetivo principal cuando ustedes hacen una segmentación o del producto de ustedes o de la labor de distribución. Identificar y analizar el comportamiento de los consumidores. Si están analizando el comportamiento de los consumidores, dividir el mercado en distintos grupos de compradores, requiriendo satisfacer la necesidad mediante productos o servicios distintos. Aumentar la rentabilidad de la empresa, medir el nivel de operatividad. Todos estos son objetivos de hacer una buena segmentación de mercados. ¿Cuál es la importancia? La segmentación de mercados pues es importante porque permite mantener los actuales clientes y conseguir, ¿sí? Y ampliar más. Conseguir nuevos clientes a partir de una definición de qué vender y a quién vender. Entonces, si yo he segmentado el mercado, si he hecho un estudio de mercadeo juicioso, acucioso, yo sabré qué necesita, cuál es la necesidad del público, qué quieren, qué necesitan, cuándo vender y qué vender. Debo responder esas preguntas. ¿Y a quién vender? ¿Cuál es mi población específica? ¿A quién va dirigido mi producto? ¿Qué características se presentan en la segmentación de mercado? Hay, digamos que 5 tipos de características. Las características decimos que son mensurables, es decir, que se pueden medir, que tienen una medición, es la primera característica de la segmentación del mercado. Y es fundamental la medición a la hora de poder identificar el tamaño, el poder de compra y los perfiles de los segmentos. Claro, necesito medir a qué tipo de público, qué tamaño de población quiero llegar, con qué porcentaje o qué edad o en qué rangos de edad o de trabajo o de salario quiero llegar, etcétera. Accesible porque debe permitir llegar a la población general de tal manera que permita conocer todos sus atributos, o sea que sea accesible ese mercado. Sustanciales porque son los segmentos que deben ser tan grandes y redituables de tal manera que valga la pena seleccionarlos y diseñarles estrategias de marketing. O sea que es una característica que me permite nuevamente retroalimentar el sector, ¿sí? Actualizarlo, digamos, llegar a ellos con un nuevo mercado, ofreciéndole nuevos productos o productos mejorados, pero siempre a ese mercado que he mantenido fiel o que se mantiene fiel al producto. Diferenciables es otra característica de la segmentación de mercados, porque permite reconocer por sus particularidades y no confundirse con otros grupos. Entonces no le puedo ofrecer el mismo producto de una zapatilla deportiva a un grupo de deportistas que lo que le ofrezco
a un grupo de la tercera edad, ¿sí? Entonces debo tener una clara diferenciación del tipo de población y del tipo de producto que voy a ofrecer. Por eso una característica principal de la segmentación de mercados es ser diferencial. Y otra característica es ser procesable, o sea que identifica los programas eficaces para atraer y retener a los grupos de segmentos de acuerdo con su disponibilidad y los recursos de sus propias características. Eso es importante, la segmentación de mercado debe estarse actualizando y debe ser tan flexible que nos permita ampliar el mercado cuando así se requiere. Eso pues en cuanto a las características de la segmentación de mercado. Ahora vamos a hablar de cuáles ventajas tiene realizar una buena segmentación de mercado. Primero, una de las ventajas, y pienso que de las más importantes, es mejorar la posición para analizar y detectar oportunidades del mercado. Si tengo una buena segmentación de mercado, si he definido claramente mis objetivos en esa segmentación, podré con toda certeza tener un buen posicionamiento y detectar oportunidades de mercado que me permitan crecer. Otra ventaja es estructurar presupuestos de manera más acertada, poderme presupuestar, planear, preparar con tiempo en una campaña, en cualquier tipo de portafolio o en un nuevo producto en el que vaya a incursionar. Ajustar un ajuste exacto de productos y de servicios de acuerdo con las necesidades y los intereses de los consumidores. Es otra ventaja que me permite la segmentación de mercados. Diseñar o rediseñar políticas de marketing para lograr satisfacer las preferencias de los grupos. Si yo tengo bien identificado mi grupo objetivo, esa población a la que voy, entonces tengo identificadas claramente sus gustos, sus necesidades, ¿sí? De acuerdo al tiempo, al momento, a la época o a la temporada, tendré el producto preciso con la mejora exacta para poder ofrecer y satisfacer esas necesidades de los clientes. Y orientar la publicidad y la promoción de acuerdo con las características de cada segmento. Volvemos al ejemplo sencillo, no es la misma publicidad la que yo le hago para mi población de deportistas que la publicidad que yo le hago a un producto para la población de personas de la tercera edad. Son dos tipos de publicidad completamente diferentes. Vamos a hablar entonces ahora sí de la clasificación de la segmentación. Hay unos tipos de segmentación de acuerdo al tipo de consumidor al que va dirigida. Está la segmentación por consumo. Esta va dirigida al reconocimiento de las características de diferentes consumidores directos de acuerdo con criterios similares que permitan agruparlos entre sí. O sea, aquí ya va directo al consumo. ¿Quién consume? ¿Qué consume? A un grupo de consumidores específico. Y ese es un tipo de segmentación. Cuando ya es una segmentación de tipo industrial, son aquellos segmentos que van dirigidos a identificar las características de clientes de tipo corporativo, industrial, empresarial y en sí consumidores de productos a gran escala. Aquí ya estamos hablando del mayoreo. Diríamos que en el primer caso, en el consumo, pues estaríamos hablando de los minoristas y la distribución, los distribuidores generales, almacenes de cadena, etcétera, mientras que en este tipo de segmentación industrial ya es un mercado más grande, ya son grandes productores industriales y corporativos. Y ya el internacional es el otro segmento, ya en este va dirigido a consumidores o industrias residentes en otros países, ya aquí estamos hablando de tipos de exportaciones, ¿sí? Para garantizar un posicionamiento en mercados foráneos o mercados extranjeros. Esa entonces es una clasificación general de la segmentación dependiendo del público consumidor al que va dirigido mi producto. Ahora vamos a hablar de la segmentación ya un poco más específica con unas características ya de la población más específica. Y vamos a hablar de 4 tipos generales, habrán otros 3 o 4 más, pero para el curso nos hablan de estos 4 principalmente. Segmentación geográfica, segmentación demográfica y segmentación psicográfica y conductual. Vamos a ir hablando en términos generales de cada una de ellas.
esa segmentación geográfica, pues es así ya el mismo nombre nos da una idea. En este criterio nos permite dividir el mercado en diferentes unidades geográficas como países, regiones, provincias, municipios, ciudades, localidades. No es lo mismo un producto de consumo que yo venda en la costa, ¿sí? A un producto de consumo que venda en el interior o en una tierra fría, ¿cierto? Entonces, dependiendo del lugar geográfico donde yo tenga mi mercado o donde quiera incursionar con mi mercado, debo definir o debo segmentar ese mercado. Entonces, allí estaríamos hablando de países, regiones, departamentos, municipios, zona rural, zona urbana, zona suburbana, barrios, comunas, etcétera. Entonces, esta es la segmentación geográfica. Segmentación demográfica. Esta nos habla ya de un criterio de dividir el mercado en diferentes unidades de acuerdo a las características y estructura de la población. Por ejemplo, ¿qué tipo de características? Edad, sexo, tamaño de familia, nivel educativo, nivel de ingresos, profesión, nivel socioeconómico, etnia, nacionalidad y religión. Entonces, yo puedo, dependiendo del tipo de producto que tengo para lanzar o con el que quiero llegar al mercado, puedo segmentar dependiendo de si mi producto está dirigido a unas personas de una edad específica, como el ejemplo que estábamos colocando ahora de la tercera edad, o unas personas o mis productos son para mujer, estamos hablando de productos femeninos, pues entonces digamos que estos son solo para mujeres, o si estamos hablando de un nivel educativo, ya qué tipo de nivel educativo, universitario, primaria, secundaria, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de segmentación debo hacer? Entonces, repito, segmentación geográfica dependiendo del lugar. Una región, un país, un departamento, un municipio, una zona urbana, una zona suburbana, una zona rural. Demográfico, dependiendo de ciertas características de los individuos como género, edad, sexo, nivel educativo, ingresos, nivel socioeconómico, etnia. Otra segmentación es la psicográfica. ¿De qué depende la psicográfica? Ya esta es más del ser. En cuanto a la personalidad, en cuanto al estilo de vida, actitudes hacia sí mismo, hacia su familia, hacia los demás o hacia el trabajo, valores, por ejemplo, clase social, estilos de vida, personalidad. Entonces los ambientalistas, entonces el vegano, ¿sí? No es lo mismo una campaña de un producto vegano, debe de ir dirigido a ese tipo de población que tiene ese gusto. Entonces ese tipo de segmentación se conoce como segmentación psicográfica. Segmentación conductual es la cuarta segmentación. Este tipo de fraccionamiento del mercado permite observar aspectos tales como tipo de establecimiento, horas en las que el cliente compra o frecuencia con que compra. Por ejemplo, ocasiones de compra, en qué horario o en qué franja estamos hablando, o si está en el supermercado, o si está en el centro comercial, o si está en el teatro. O sea, dependiendo de qué actividad está realizando, entonces mi producto en qué lugar debe incursionar, o si es un producto de regular consumo, ¿sí? O si es un producto que requiere un nivel de conocimiento. Entonces digamos que esto es más como por la conducta del consumidor que se hace esa segmentación. Aquí vamos a hablar también mucho de la fidelidad del cliente, cuando el cliente se vuelve recurrente en el consumo de ese producto porque ha encontrado satisfacción, se siente satisfecho con ese producto, con la calidad y con el servicio que él ofrece. Entonces esa también es una segmentación conductual. Ahí hablaríamos de la fidelidad de la marca relacionado con lo que vimos la semana pasada de la identidad y de la imagen corporativa. Vamos a describir cortamente 10 pasos para hacer una segmentación del mercado. Estos son 10 pasos muy generales. Algunos dirán, bueno, profe, ahí puede faltar uno, dos o tres. Estos, por eso les digo, son muy generales, es algo muy genérico, pero que si lo aplicamos podemos lograr segmentar un mercado. Entonces, ¿a quién le va a servir esto? Esto le va a servir a quien quiere distribuir un nuevo producto, a quien quiere diversificar los productos que tiene en la distribución, a quien quiere incursionar con un producto o realizar un emprendimiento, ¿sí? Entonces, el primer paso para hacer la segmentación de un mercado es definir cuál es la necesidad. Debo recopilar datos sobre la necesidad del mercado. ¿Qué se necesita en este momento?
Surge a partir de la necesidad de obtener información fidedigna para llevar a cabo la investigación, y para ello es necesario la elección de fuentes a partir de la observación. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que usted se acaba de pasar a un conjunto residencial nuevo. Las personas recién se están ocupando, ahí es solamente unos cuantos apartamentos, unas cuantas casas. Entonces el primer estudio de mercado y la primera observación que uno hace es qué hay alrededor del conjunto, qué hay dentro del conjunto, qué almacenes, qué tiendas para conseguir los productos de la canasta básica, ¿sí? Ahí ya estaríamos hablando de segmentar ese mercado y de hacer primero esa recopilación de la información. O si yo quiero colocar un almacén de mi producto, ¿dónde debo colocarlo? Yo busco primero un local donde se ajuste, donde haya más o menos un buen, digamos, las personas tengan un buen flujo comercial, sea un lugar pues como muy comercial, fácil de acceder, fácil de parquear, etcétera. Entonces todo eso hace parte de la observación. Entonces digamos que entre el primero y el segundo paso son todo lo que tiene que ver con la observación, la búsqueda de oportunidad de mercado, y entre esas observaciones hay unas observaciones primarias que hablan de consultorías externas, instituciones, fuentes públicas, cuántos almacenes de tal o cual tipo hay, cuántos, por ejemplo, si quiero incursionar con unas mayonesas o productos como mermeladas, pero sin ningún tipo de conservante. Cuántos hay en la ciudad, en el departamento, en el país, cuántas marcas hay, qué tipo de marca, quién estaría más o menos, qué tipo de productos están más o menos acorde con los que yo estoy lanzando, etcétera. Todo eso está en esos dos primeros pasos, la necesidad de recopilar datos y la observación. Y hay unos datos secundarios que ya tienen que ver pues como con esa información de expertos que podamos tener, de una persona que ya maneje como mercadeo, como análisis de información, que conozca el sector. Ahora como la gran mayoría de los mercados son virtuales, entonces uno, por ejemplo, en Amazon a ustedes le ofrecen o Amazon tiene ese tipo de algoritmos que le permiten a usted descubrir cuál es el producto más solicitado, cuál es el producto más consultado, cuál es el producto más barato, más caro, o cuál es el producto que tiene mayor ganancia, ¿cierto? Entonces eso también hace parte de esa observación. El tercer paso habla de un mercado potencial y es definir o identificar la máxima posibilidad de venta en la industria y las necesidades reales de los posibles compradores futuros. Es decir, ¿cuál sería la proyección? Ya usted más o menos tiene ubicado el lugar, ya tiene ubicado más o menos el mercado, el tipo de producto con el que va a incursionar. Ahora, ¿cuál es la proyección? ¿Qué tiene presupuestado más o menos realizar en ventas? Vendrá el cuarto paso, ya que es establecer variables relevantes para la segmentación. Es decir, se deben identificar aquellas variables o características importantes que nos permiten llegar a una división o agrupación de estos mismos datos. ¿Cómo vamos a segmentar? Ya vimos de qué manera. Por el consumo. Si es una distribución, entonces va a ser una segmentación de tipo consumo o industrial o internacional. Vamos a segmentar demográficamente o vamos a segmentar por geográficamente, porque va a ser en un área urbana, en un área rural, en un barrio, en una comuna, o me interesa todo el país, o me interesa ya de una manera algo externo o exportar, etcétera. Debo entonces ya generar con qué variables voy a trabajar. El quinto paso es determinar y proyectar el potencial de cada segmento. Y una vez definido cada grupo, obtendremos una matriz de segmentos. Entonces este ya es una segmentación propiamente dicha a través de matrices. Digamos que el seleccionar el nicho al cual va a ir dirigido nuestro producto, y debe tener presente todas las actividades o roles que juega la competencia en cada uno de ellos. Aquí necesitamos revisar cómo estamos frente a la competencia. En el punto 6 estamos hablando de la proyección de la competencia. En el punto 7 habríamos de un análisis DOFA, una matriz DOFA de cada segmento para determinar cuáles son las fortalezas y las oportunidades, debilidades y amenazas que nos ofrece cada segmento. Y esta es una tarea estratégica antes de optar por una posición. Es necesario definir qué fortalezas tenemos en este segmento, por ejemplo, para el adulto mayor
o para los jóvenes o para la tercera edad. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra debilidad? ¿Cuál es la debilidad de nuestro producto, en nuestro servicio? ¿Cuál es la posibilidad de mejora que debemos tener en nuestros servicios? En la atención, es en la entrega, es en el transporte, es en el tiempo de entrega, es en la cantidad que producimos. O sea, debemos identificar a través de una matriz DOFA cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Vendrá un octavo paso, que son la selección de mercado meta. Ya habiendo hecho todo este análisis, mire que todo esto, aquí lo que hemos hecho es planear, observar, dirigir, proyectar, segmentar, comparar, y vamos al 8, que sería la selección ya del mercado meta. Luego de haber realizado todo ese proceso de la segmentación, ya vamos ahora sí a definir cuál va a ser nuestro mercado meta, a quién vamos a ir dirigidos inicialmente. Y en el 9, ¿cuál va a ser esa estrategia de mercado? Ya definí a quién voy a enviar o a quién quiero llegar, a qué tipo de segmento poblacional quiero llevar. Ahora, ¿cuál va a ser mi estrategia de mercados? Ya he realizado ese diagnóstico, entonces debemos diseñar estrategias y caminos que permitan el posicionamiento en el mercado. Y por último, ya llegar al punto del posicionamiento. Una vez aplicadas todas las estrategias, se busca cubrir una gran porción del mercado a través de una mayor recordación del producto o del servicio. Entonces, mire que en estos 10 pasos sencillos podemos realizar una segmentación del mercado y a su vez podemos entonces incursionar con un producto o un servicio que queramos incursionar o mejorar con él. Estas son las evidencias que se nos proponen para esta segunda unidad. La primera es un cuestionario sobre segmentación de mercados, y para resolver ese cuestionario ingresamos directamente a la página del curso, menú herramientas, en la opción contenido de cursos, proyecto actividad 2. El cuestionario, recuerden que se resuelve directamente en la plataforma. Y la segunda evidencia es un informe de ubicación de segmento. Ese, para enviarlo, se envía por el menú herramientas, en la opción evidencias, informe actividad 2. Hay unas instrucciones sobre esa ubicación del segmento y dice: realizar la observación de 2 anuncios publicitarios, los cuales puede ubicar en internet, o puede ser por su casa, o puede ser en su trabajo, pero que de manera individual le han llamado la atención, y que debe buscar el segmento del mercado hacia el cual va dirigido ese anuncio, cada uno de esos productos, ¿sí? Después de haber realizado eso, deberá utilizar todas las variables de la segmentación de mercados aplicadas a cada caso y registrarlas en un documento de extensión mínima de una página. O sea, ¿qué se espera? Que usted haya hecho todo este análisis que veníamos haciendo nosotros sobre qué tipo de segmentación es, a qué tipo de población está dirigida, y este análisis que hicimos de la planeación, la observación, recopilación de información, segmentación, proyección, competencia, etcétera. Realizar ese ejercicio para esos 2 productos. Para el caso, pues a mí puede ser un solo producto o una sola anuncio publicitario, que ustedes analicen a quién iría dirigido ese anuncio publicitario, ese tipo de producto, a qué tipo de mercado, cuál es la segmentación, etcétera. Puede presentarlo en Word, puede presentarlo en PowerPoint, si alguno lo presenta en un video está bien, en lo que le quede más fácil de hacer. Listo. Con esto llegamos entonces al final de esta sesión. Les agradezco mucho su participación y quiero abrir el espacio para las preguntas. Cuéntenme qué preguntas tenemos hasta este momento. Paola. Profe, una preguntita es que se me saltó aquí. En los tipos de cementación, ahí va lo del consumo, lo industrial y la otra, ¿cuál era? La última. Me voy a devolver aquí para que me ubique. Esta, internacional. ¿Esta? Sí, esa, la internacional. Sí. ¿Esa cuál es? Es cuando nuestros productos, estamos hablando de exportaciones, nuestros productos quieren ubicarse fuera del país, en los mercados foráneos o internacionales. Listo, profe. Listo. Y, profe, una pregunta. ¿En esta actividad 2 es el mismo portafolio como la primera? Así lo mismo lo hacemos igual, sí señora. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Bueno señora, con gusto. ¿Alguna otra inquietud?
Bueno, si no hay más, voy a dejarte de presentar y a terminar con la grabación.